escuchan? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Me da gusto ver hasta el Cruz Azul presente. Tengo ganas de comprarme esa playera yo. Muy bien. Oigan, pues hoy vamos a hablar de gobierno corporativo. Primero me da muchísimo gusto que ustedes muestren el interés de una parte que es fundamental en el futuro de sus empresas. Aunque se dice gobierno corporativo, esto es parte de innovación. Vamos a ver al final por qué digo que el gobierno corporativo es parte de la innovación que toda empresa necesita. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes podría levantar la mano? ¿Ha estado familiarizado con el concepto de gobierno corporativo? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, pues hay pocas manos levantadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una oportunidad súper importante para poder implementarlo en México. ¿Sí? Y preparé una numerología que quisiera que la viéramos rápidamente en México. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad de las empresas en México? La verdad es que las noticias no son nada halagüeñas. La mayoría de las empresas en México van a vivir poco tiempo. Y tiene que ver mucho con esto que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Para empezar, el 90% no pasan de ser pymes. Crecen chicas y mueren chicas. Ese es un dato súper importante, ¿no? Fracasan porque en el camino empieza a haber intereses distintos del socio fundador o de la familia fundadora o de los socios fundadores. O sea, crecieron con una idea y en el camino van teniendo intereses distintos y no se ponen de acuerdo y o se separan o se dejan unos servicios de una manera, un producto para unos, otros para otros, y lo que no necesariamente mantiene las sinergias que los unió en un principio. ¿Sí? Importantísimo, cuando empiezan a crecer y llega el momento de suceder o de entregar la estafeta, hay planes de sucesión muy poco robustos. ¿Sí? No es nada extraño que en el entorno mexicano veamos que cada vez más y más las empresas no llegan a la segunda generación por conflictos familiares. Y otro punto importante es que no dejan de ser dirigidas por el fundador. ¿Sí? Es hasta que el fundador muere o tiene un percance o algo le impide el poder trabajar en la empresa que sucede o pasa la estafeta a la siguiente generación o al siguiente sucesor. Pero esto es simplemente la parte cuantitativa. ¿Qué les diría? En resumen es que el promedio de vida de las empresas en México es muy corto, dependiendo de la estadística que ustedes usen y en la industria en la que estén, pero en promedio las compañías en México duran 7.5 años desde que se crearon. ¿Sí? Es un periodo de vida muy corto. Entonces, si ustedes ya tienen una empresa que tiene 15 años, pues felicidades, porque están doblando el promedio de vida de las empresas en México, pero eso no quiere decir que van a cumplir el doble de años. Van a estar contrarreloj. ¿Y esto por qué sucede? Primero, porque el modelo no se adapta a su entorno. Estamos en la Feria de la Innovación y si no somos capaces de estar reinventándonos constantemente, vamos a tener ese problema de que nuestro modelo de negocio no se está adaptando. ¿Sí? Viene de la mano de ceguera de taller. Normalmente los empresarios que empiezan a ser muy exitosos no tienen todas las respuestas a los nuevos retos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues empiezan a inventar más de lo mismo, si se le puede llamar a eso inventar. No hay ideas disruptoras que les permitan avanzar en su negocio. Obviamente no desarrollan a su talento. ¿Sí? Yo les diría que es uno de los pecados de los fundadores, el no desarrollar al talento. Y esto tiene que ver con que si desarrollo el talento tengo miedo de que me roben una idea o tengo que pagarles más. Cuando precisamente si no lo hago yo, pues me lo van a piratear, se lo va a llevar alguien más. ¿Sí? Entonces, esto causa, si ustedes ven en las compañías más exitosas, es relativamente común que escuchemos que el talento se va a otro lado a fundar su propia empresa. Y es porque no encontró las condiciones propias en la empresa donde estaba. ¿Sí? Y bueno, cuando ya empezamos a acercarnos a la segunda generación, si no hay un marco regulador del entorno, empresa, familia, propiedad, pues empieza a haber unos conflictos importantes
en cuanto a la familia, ¿sí? Entonces, imagínense, es relativamente fácil ponernos de acuerdo entre los dos hermanos fundadores. Pero si ya nos casamos cada uno de los hermanos y tenemos 3 hijos, pues va a haber una pugna de manera natural entre qué hijo debe suceder, el mío, del hermano 1, o el de mi hermano, ¿sí? Si yo le doy empleo a mi hijo, pues mi sobrino va a demandar también empleo. Y entonces, si eso no está regulado, pues crea conflictos de familia que pueden, en el peor de los casos, acabar en una desaparición de la empresa, ¿sí? Y puede ser la disolución o separar la empresa, ¿sí? Y por último, este es un mal de los empresarios en México, de las pymes, por supuesto, es que no dejamos de ver el día a día. Estamos todos los días resolviendo problemas cotidianos. Le dedicamos o muy poco tiempo, en el mejor de los casos, o a veces nulo tiempo a la estrategia. Y entonces la combinación de cosas nos lleva a esto, ¿sí? A que el promedio sea de 7.5 años. Insisto, dependiendo de la estadística que usen, pues puede ser un poco menor, pero 7.5 años. Nadie creamos una compañía para que dure 7.5 años, ¿no? O sea, es como estar ahorita haciendo un acta constitutiva para que en el 2030, 32, pues ya estemos liquidando la empresa, mal pagando a los proveedores, mal liquidando a los empleados. Pues nadie trabaja para eso, pero esa es la realidad de la empresa en México. Y por eso es que le pusimos así esta conferencia, el gobierno corporativo como una fórmula probada para que la empresa trascienda, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Si ya sabemos que la empresa nos empieza a mostrar signos de mal desempeño, lo primero que pensamos es, ¿qué le movemos a nuestro producto? Oye, el producto que fue muy bueno en un inicio, algo está pasando que ya no es tan atractivo. Y entonces nos hacemos preguntas, ¿qué le muevo a mi producto? Si es un producto de consumo masivo, lo primero que pensamos es, oye, pues vamos a bajarle el gramaje. Si antes vendíamos bolsas de 150 gramos, pues vamos a bajarlo pues, para competir en precio. Cuando a lo mejor eso no es lo que necesitamos, ¿sí? Nos hacemos otras preguntas, oye, ¿qué hacemos en tecnología? ¿Qué hacemos en talento? En fin, pónganle la cantidad de preguntas que quieran. ¿Qué geografía usamos? ¿Qué atacamos? Oye, pues somos nacionales, vamos a expandirnos internacionalmente. Vamos ahora con el nearshoring, irnos a Estados Unidos. Y puede ser una pregunta válida, pero no necesariamente. Porque son preguntas, no quiero decir de ocurrencias, pero casi, ¿sí? Es algo que lo estamos viendo en casa sin un consejo de alguien externo que vea las cosas diferentes. Y entonces, ¿esto de qué se trata? Del gobierno corporativo es parte de, ¿recuerdan la curva de la evolución, del ciclo de las empresas? Es que cada curva, de cada color, antes de llegar a la zona de declive, nos reinventemos. Y entonces que pasemos los primeros años en azul, los siguientes años en rojo, los siguientes años en verde y los siguientes años en morado. Y que sigamos creciendo recurrentemente, ¿sí? Y que esta reinvención recurrente tiene implícitamente el que hagamos las cosas diferentes. Y ya hablábamos de qué cosas ser diferentes. Puede ser desde el producto, puede ser la geografía, puede ser la tecnología que usamos, puede ser la cadena de abasto que tengamos. Depende de cada uno del caso específico. Hoy vamos a hablar de que en esa reinvención recurrente un punto importantísimo es lo que se llama gobernanza. Así es como se conoce, que tiene que ver con el gobierno corporativo, cómo gestionamos la empresa, ¿sí? Y es una visión, yo les diría superficial, pero que les da elementos suficientes para que ustedes como empresarios empiecen a caminar este camino y que no esperen a que la curva de su empresa empiece a decrecer para manejarla de forma diferente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto de gobierno corporativo? Básicamente tiene que ver con un conjunto de normas y sistemas que nos ayuden a controlar y a dirigir diferente. Es eso en pocas palabras, ¿sí? Es que como empezamos a gestionarla, ya sea como socio fundador o como socios fundadores,
empecemos a migrar a una gobernanza distinta, en donde no sea solamente cómo lo digo yo o cómo lo decimos el grupo de control, se hagan las cosas. Si yo lo pusiera en una imagen, lo pondría así. Imagínense que cuando somos socios fundadores o socio fundador, es como estar gestionando la empresa del lado izquierdo. Ahí dice director general solo, ¿sí? Y eso es algo esquemático. Pues imagínense que yo pensaría solamente en blanco y negro, ¿sí? Y el estar acompañado bajo un gobierno corporativo, pues es el extremo derecho. Un director general con una junta de consejo en donde ya no ve las cosas solamente en blanco y negro, se ven a color. Y estarán de acuerdo que es mejor ver las cosas a color que en blanco y negro. ¿Sí? Yo les diría que esto es así, en resumen, en una imagen, de lo que se trata. Ver la situación de la compañía desde diferentes ángulos y no solamente con el conocimiento, la experiencia que nosotros tuvimos como fundadores. ¿Sí? Si lo pusiéramos a nivel organigrama, y simplemente también de forma esquemática, imagínense que el cerebro en blanco y negro es el izquierdo, es la dirección tradicional, en donde, ¿cuál es la prioridad de la dirección unipersonal? Ejecutar. Hoy tengo que producir, tengo que repartir, tengo que cobrar, y se repite el ciclo. Pero no me pongo a pensar en toda la parte estratégica que requiere el negocio, ¿sí? Y del lado derecho, que ya es el cerebro a color, como lo poníamos hace rato, pues es migrar de la mentalidad ejecutora a una mentalidad directiva. No quiere decir que del lado izquierdo no dirijamos, pero estamos solamente enfocados en el día a día, ejecutando, ¿sí? Y pregúntense ustedes de qué lado están hoy. Yo les apuesto que la mayoría de nosotros en este momento estamos cargados del lado izquierdo, prácticamente buscando sobrevivir, ¿sí? Aunque estemos abiertos a cosas innovadoras, pues a veces no nos da el tiempo. El gobierno corporativo implica un cambio cultural en donde nos empecemos a dar tiempo, pero no solos, acompañados de otras personas. Ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces, fíjense cómo del lado izquierdo pues está el fundador del lado izquierdo en rojo, y del lado derecho pues ya no está solo, está acompañado, ¿sí? Está acompañado por un grupo de consejeros que lo que buscan es precisamente eso, entender las circunstancias de la empresa y poderle aconsejar en consecuencia qué hacer. Las empresas de alto desempeño en México y en el mundo están migrando muy rápido a este concepto, ¿sí? Y entonces, tratando de dejarles una recomendación de dónde tienen que estar ustedes, la realidad es que no hay una respuesta correcta para todos. Depende de la situación de la empresa, de qué tanto tengan en el mercado, de cómo fueron fundados, cómo está su grupo de fundadores, etcétera. Pero lo puse de manera de semáforo. Del lado izquierdo es el común denominador de las empresas en México, ¿sí? Son empresas que tienen dirección unipersonal, ¿sí? Pero que tendrían que empezar más pronto que tarde a aceptar que lo pueden hacer diferente. Yo les diría que si me pidieran hoy cuál sería el objetivo de compartir esto con ustedes, sería pues moverles el tapete y hacerlos pensar si se quieren quedar en el rojo, sería uno, y si se quieren quedar en el rojo les tengo que decir que sus días están contados, porque eso es lo que dice la historia. Quien se mantiene en una dirección unipersonal tiende a tener una curva de declive mucho más pronunciada, pero lo que busco es pues que migren lo más rápido que puedan a un amarillo o inclusive a un verde que está tenue o a un verde muy sólido, ¿sí? Está enmarcado en rojo porque sería pues el ideal inmediato. Pero para explicar esta gráfica es, no se queden en el rojo, ¿sí? Solamente, y que saliendo de esta plática digan, no, bueno, pues sí quisiera tener algo, empiecen a caminar ese camino, aceptando que lo pueden hacer diferente y tomando acciones para migrar más rápido
tarde a un gobierno corporativo. El segundo paso es invitar a consejeros, que yo les diría que es muy común en las empresas en México, que cuando uno les pregunta, oye, ¿tienes gobierno corporativo? Me dicen, sí, sí tengo gobierno corporativo, está mi cuñado, está mi suegra, está mi compadre que es padrino de 2 hijos y ni modo que ellos me digan que lo voy a hacer mal. Pero yo les diría que eso está más cerca del rojo que del amarillo. Porque díganme ustedes si un compadre, si un cuñado que es empleado de la compañía me va a decir algo que no debo de hacer. Pues tiene un sesgo, ¿sí? Entonces, ¿es mejor que estar en el rojo? Yo les diría que sí, porque aunque tenga compromisos familiares o financieros, pues algo diferente veré que si estuviera yo solo, pero no es lo ideal. Lo que les recomiendo es que salten pronto a por lo menos tener un consejo consultivo. ¿Y qué es un consejo consultivo? Es un consejo en donde invitan a gente independiente, ¿sí? Experta en su industria, la mayoría de las veces, o experta en un punto que yo quiero atacar en la compañía, ¿sí? En donde las decisiones son colegiadas. Cuando yo estoy en el rojo, definitivamente yo soy el Dios Todopoderoso. Se hace lo que yo digo. Ustedes voltéense, o sea, analícense, autoanalícense. En su empresa se hace lo que alguien más dice, lo que ustedes dicen. Pues casi siempre lo que yo digo, porque pues yo la fundé y yo soy el que pago, etcétera. Eso ya no les va a alcanzar. Tienen que pasar muy rápido, si quieren incluso saltarse el amarillo para irse un verde, en donde inviten a gente independiente que les pueda dar un consejo desde una óptica distinta, ¿sí? En donde las decisiones, cuando decía colegiadas, se discute un problema y se decide qué hacer, pero no es la decisión del fundador. O sea, estamos en ese consejo consultivo y entonces se hacen las recomendaciones y se trata de decidir algo en concreto. ¿Estoy obligado a hacerlo? Pues no. Lo ideal sería o es que trate de cumplir lo más que pueda lo que se decidió en ese consejo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso hablo de que se discute, mejoro, se discuten las cosas, se discuten mejoras y las acepto, aunque no necesariamente estoy obligado a ejecutarlas. ¿Sí? Y aquí yo les diría, pues es un tema de disciplina. Yo les diría que de humildad. Uno de los 7 pecados de un fundador es ese, que no tiene humildad, porque puede aceptar que le den el consejo, pero dice, ahora no lo voy a hacer. ¿Sí? Y entonces en el consejo consultivo se trata de que la mayoría de las cosas que se discuten y acuerdan, las ejecute. Y ahí pasamos al consejo en verde, ¿sale? Que si se fijan es muy parecido, pero tiene algo marcado en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que ejecuto obligatoriamente. Las empresas públicas todas tienen consejo en verde sólido, en verde oscuro, ¿sí? Porque ahí sí no hay para dónde hacerse. Lo que se decide en la junta de consejo se ejecuta obligatoriamente, aunque hay empresas privadas que ya tienen su junta de consejo y está estipulado entre los accionistas, etcétera, que lo que se discuta lo que se acuerde, se va a ejecutar de manera obligatoria. Y por supuesto tiene otras bondades, ¿no? Tiene, por ejemplo, el desarrollo de comités, ¿sí? Oye, pues yo necesito un comité de expansión internacional, que básicamente es un grupo específico que algunos de los miembros son parte del consejo, pero que están abocados solamente a esa área de decisión. Los comités más comunes en México son el de auditoría, ¿sí? El de prácticas societarias, porque ya hablábamos que conforme se hace la empresa más grande, pues tienes que tener prácticas societarias robustas, pero bueno, hay un sinfín, ¿no? Auditoría, prácticas societarias, expansión internacional. Un servidor está en un comité de estrategia, que es un grupo multiindustria y lo que buscan es pues cómo maximizar estrategias para cada unidad de negocio, pero también crear sinergias dentro del mismo grupo industrial.
Y hay algunas cosas un poquito más sofisticadas, como conceptos ASG, que algunos los han de haber escuchado, que hace unos años era algo deseable, pero cada vez está más cerca de nosotros. Hacer actividades o acciones relacionadas con el ambiente, con impacto social y con gobernanza, ¿sí? Una empresa que se precie de ser ASG u orientada a ASG tiene que tener una gobernanza sólida, y la gobernanza es a través del gobierno corporativo. Tendrá que tener prácticas sociales o impacto social de manera importante, y obviamente, dependiendo de la naturaleza, tendrá que estar muy preocupada por no afectar el planeta, inclusive cuidarlo, ¿sale? Entonces, digamos que lo ideal es que estén cargados del lado derecho. Yo lo que les diría es, no se queden del lado rojo. Si se pueden saltar, hacer la pinta, como decíamos antes, si se pueden hacer la pinta del color amarillo, háganlo, y traten de dar pasos sostenidos en los verdes. ¿Se puede saltar del rojo al verde? Yo les diría que sí, pero es un proceso que deben buscar acompañarse de expertos, ¿sí? Esta es así como que una descripción general de este consejo consultivo. Si me regreso tantito, pensando en este recuadro rojo, que yo les diría el ideal mínimo que deben de buscar ustedes en sus empresas, el crear un consejo consultivo. Esta es así como que la descripción, ¿no? Implica un grupo de asesores externos que brindan orientación y consejo, ¿sí?, con una perspectiva distinta a los que estamos operando, por la ceguera de taller que ya hablaba, ¿sí? Ojo, no tiene poder de decisión, aconseja, ¿sí? Pero ese consejo pues tiene una responsabilidad fiduciaria. Es decir, pues yo estoy preocupado por aconsejarte cosas buenas en pro de la trascendencia de tu negocio, ¿sí? Y que implica que puedan ayudar a superar a la empresa obstáculos, pero sobre todo capitalizar oportunidades, ¿sí? Que no necesariamente, como hablaba, se nos van a ocurrir por estar operando. De hecho, yo les diría, la gente que opera como fundador, pues tiene un nivel estratégico, no porque no tenga talento, sino porque no tiene el enfoque de este tamaño, muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues ya hablaba de roles específicos, por eso es que es la creación de comités, etcétera, ¿sí? ¿Y todo esto para qué? Van a decir, oye, este rollo, ¿por qué está así? Bueno, pues para cambiar la curva que hablábamos de un inicio. Esa curva azul, en donde el declive llega muy rápido, hasta tocar fondo a los 7.5 años o antes, pues que lo convertamos en algo verde. ¿Recuerdan la gráfica donde había diferentes colores con las curvas? No dejamos que decayera, sino seguíamos subiendo. Pues se trata de eso, ¿no? ¿Sí? Y estos son algunos de los beneficios de lo que les he comentado, de la transición en blanco y negro a la transición acompañada a colores, ¿sí? Y entonces, ustedes hagan un examen de conciencia. ¿Dónde están sus empresas? Yo les apuesto que la mayoría de las respuestas van a estar cargadas del lado izquierdo, ¿sí? Y yo solamente quisiera enfatizar, pues vean la lista de los beneficios de una dirección acompañada o con un consejo o consejo consultivo. La verdad, algunas son de vida o muerte, y empezaría por la número 1. La estrategia va a ser mayor que la operación. No estoy enfocado en el día a día, estoy enfocado en lo que viene hacia adelante para poder trabajar desde ahora, ¿sí? Y uno de los beneficios importantes cuando las empresas ya tienen cierto nivel, y me gusta mucho la frase de abajo, que dice, por el bien de la familia, primero la empresa, ¿sí? Este modelo de los 3 círculos habla de cómo diferenciar familia, negocio y propiedad. El gobierno corporativo te ayuda a eso, porque crea prácticas societarias, reglas de desarrollo para la familia, qué se puede y qué no se puede, de forma tal que la empresa perdure a pesar de la diversidad de pensamiento de la familia o de los socios, ¿sí? Es muy común que los intereses de la familia superen a los intereses de la empresa. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Pues la empresa se va a empezar a hacer más chiquita.
Yo les diría que hay casos de éxito súper importantes en México. Les voy a poner uno que la verdad es que los admiro como empresarios, es la familia Lozada, de Grupo Gigante, los supermercados. Ellos tienen un gobierno corporativo donde está este modelo de los 3 círculos súper normado. Saben qué se puede y qué no se puede, desde gastar, no gastar, quién puede entrar, por cuánto tiempo, con qué requisitos mínimos, qué no debe de hacer, hay un código de comportamiento. Entonces, puedo ser el hijo del fundador, pero si tengo un comportamiento no ético, te tienes que ir de la empresa. Y eso ayuda a vivir este eslogan de por el bien de la familia, primero la empresa. ¿Sí? Y en resumen, el gobierno corporativo es esto que vemos aquí. Si se fijan, pues esos 4 objetos hacen lo mismo o hicieron lo mismo en su momento. En su momento fueron innovadores, pero se volvieron obsoletos. El gobierno corporativo nos ayuda a caminar para que si fundé una empresa de velas, pueda crecer a una empresa de focos incandescentes, después de focos LED y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es el gobierno corporativo. A mí esta frase me gusta mucho. Lo que te llevó a ser lo que eres no te garantiza permanecer. Y el gobierno corporativo es un pilar para poder avanzar en esto. ¿Sí? Algunos retos y recomendaciones. Primero retos. ¿Sí? Primero aceptar que lo que hoy es una empresa de este tipo y da de comer a la familia y es la gallina de los huevos de oro, en algún momento se tiene que normar. No podemos seguir así, ¿no? Segundo, es una nueva cultura, hay que crearla. Y bueno, pues tienen que vivir un acompañamiento en ese sentido. Nos va a llevar a salirnos de nuestra área de confort. Yo les diría por ahí en una de las pláticas hoy en la mañana, hablábamos de que tenemos que sentirnos cómodos viviendo lo incómodo. El gobierno corporativo, pues a mí como fundador me va a retar, híjole, pues me estoy quedando obsoleto, ya no entiendo a las nuevas generaciones, ¿sí? Y tenemos que estar en esa cultura en primera persona y hacia abajo, ¿sí? Y obviamente un reto importante, si son varios socios, es que a lo mejor yo puedo querer y los demás no, pues tendrán que tener una decisión de si quieren caminar o no, pensando en que lo mejor es caminarlo todos juntos, ¿no? Y obviamente pues es algo que cuesta, ¿sí? Aquí es una lista de recomendaciones, que esto la verdad, creo que lo más importante es estar convencido de quererlo hacer genuinamente, ¿sí? Con voluntad para aceptar las implicaciones. Yo les diría, tengan sentido de urgencia, o sea, esto no es de que, bueno, pues ahí vemos cuando la empresa tenga el doble de empleados, no, empiecen a trabajarlo desde ahora, ¿sí? Con humildad, porque pues va a haber un sentimiento natural de pérdida de poder, ¿sí? Porque siempre que a mí me sugieren algo cuando yo creé la empresa, pues tiene una connotación que no me gusta. Pues tendremos que ser humildes en ese sentido, ¿sí? Hacerse acompañar de expertos, como ya les dije, atraer consejeros expertos profesionales en nuestra industria, no solamente los amigos. Yo les diría, de hecho, si son amigos, pues estamos en la parte amarilla del nivel de implementación. Yo les diría que sí hay consejeros de todos los niveles que pueden empezar les pueden ayudar a caminar este proceso. Y documentarse más y más. Y aquí cuando yo hablo de documentarse, pongan sus barbas a remojar. O sea, esto que les digo del gobierno corporativo, se los pudo haber dicho alguien más, pero estas son 2 historias que pueden verlas. Son historias de la vida real, las del lado izquierdo. Alfonso Urrea es un empresario tercera generación. Ahorita están ya en la 5ª generación. Los que son del occidente del país lo conocerán muy bien. Se llamaba Válvulas Urrea, ahora se llama Urrea. Pero él escribió ese libro, se los recomiendo. Si ustedes quieren vivirlo, cómprenlo, porque no es lo que habla un consejero independiente, es lo que un empresario le ha tocado vivir para trabajar y crecer en familia. Y que hoy la empresa permanezca a pesar de los cambios de generación de una manera muy exitosa. En medio está una película que les recomiendo que se llama Dropout, que es la historia de la vida real de Theranos. Esta mujer fue la más importante en su momento y así como subió, bajó rapidísimo por la ausencia de un gobierno corporativo. No había nadie que le dijera no.
y entonces tuvo un despegue muy rápido y también cayó. Ahorita está en la cárcel, creo que ya salió, pero estuvo en la cárcel. No tuvo un gobierno corporativo que le dijera no es por ahí. Y del lado derecho, pues yo les diría que yo les deseo de todo corazón que sus empresas no vivan esa novela que la han de haber escuchado, The Succession. Esa es una serie ficticia, pero habla cómo una familia se destruye por la ausencia de un gobierno corporativo, ¿sí? Y entonces, pues yo les diría, en resumen, más vale acompañado que solo, porque esta sinergia de ideas pues nos da alternativas distintas que no necesariamente tenemos, ¿sí? Y bueno, pues ahí me están correteando. Esto era lo que yo les quería compartir. Abrimos micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta, duda, queja, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos, por esta interesante charla. Vamos a dar espacio a una pregunta, si alguien desea formularla. De este lado nos ayudan con el micrófono, por favor. Sí, ¿qué tal? Soy Luis Varilla. Carlos, hablabas de la parte de una evolución constante, una reinvención, como la estrategia de las empresas, ¿no? Para justo trascender a través del tiempo. ¿Cómo identifico yo el punto en la curva en donde nos mostraste, en el que digo es necesario para mi empresa hacer una reinvención de la misma con el fin de que no tenga pues una decaída fuerte? Bueno, no hay una receta para eso. Yo les diría que en general, sin consejos, vamos a descubrirlo eso de manera reactiva. Chin, ya están cayendo las ventas. Ya mi producto es tecnológicamente atrasado. El reto es que te puedas acompañar antes de que eso suceda, para que de manera estratégica pienses hacia adelante, te adelantes y no esperes a que el destino te alcance. Gracias. Y tengo una más, no sé si no hay problema en hacerla. Adelante. Sí, bueno, nosotros somos una startup, ¿no? Y ahorita los socios tenemos que estar en la parte operativa pues casi al 100%. ¿Qué buenas prácticas nos recomiendas mantener para que sin dejar de lado la parte operativa podamos también implementar estas estrategias? Bueno, yo diría de entrada, asignen tiempo a pensar en cosas estratégicas y no del día a día, ¿sí? Como socios. Y la otra práctica es, hay varias opciones en donde ustedes se pueden dejar acompañar de gente para entrar en este círculo que les comentaba, ¿no? Y formar un consejo consultivo, estar en un grupo de empresarios en donde puedan alimentarse, presentar sus problemas, alimentarse de las soluciones de otros que en muchos casos pueden aplicar más de lo que nos imaginamos al negocio propio, ¿no? Gracias. ¿Alguno más? ¿Tenemos más tiempo? Una más y cerramos, por favor. A ver, una más. ¿Alguien más? Otras 10 más, ya está. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu charla. Yo soy Efraín, igual de parte de Source. Y mi duda es, muchas veces la integración de consejeros profesionales y patrimoniales pueden generar tensiones si no se tiene pues claras las directrices con los intereses de la empresa, ¿no? Por un lado, los consejeros profesionales pues se van a centrar como en los resultados operativos y a mediano plazo, tengo la duda, y en este caso yo tengo el concepto de que los patrimoniales pues, se pueden dirigir hacia largo plazo y a protección del capital a futuro. La idea es que el consejero no se centre en lo que ya pasó, sino el futuro. Por supuesto que se da un espacio para revisar dónde está la empresa, pero la idea es que piense a futuro y en temas estratégicos. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, lo que a mí me cuesta trabajo entender es esta parte de, no sé si se deba de tener como un consejero patrimonial y un consejero profesional. No, se debe tener un consejero independiente, ¿sí? Y obviamente en cuanto más grande sea la empresa, vas a tener comités de prácticas societarias que tiene que ver mucho con el patrimonio. Si yo, por ejemplo, estoy en un comité de estrategia, yo no me meto con las reglas y normas de cómo se va a manejar la familia, y es una familia grande. Yo estoy solamente en la estrategia, el de auditoría está solamente en la auditoría. Pero digamos, si ustedes están empezando,
no se enfoquen en si tiene que ser patrimonial o no, es muy pronto. Dedíquense en tener un talento que sea un consejero externo que les aconseje más en la estrategia que en la operación. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias, Carlos. Bien. Con esto cerramos esta interesante charla y hacemos entrega de un obsequio para Carlos. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestro Bien, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Los invitamos a escuchar la siguiente conferencia de la Secretaría de Economía titulada MIPYMES Mexicanas, motor de nuestra economía. Daremos inicio en unos instantes.